Hechos capítulo 4. Y vamos a alistar nuestro corazón, alistar nuestra mente, nuestra Biblia. Les sugiero tomar notas o en un cuaderno o en su Biblia. O subrayar, si hubiera algún día le mostraré mi Biblia también toda subrayada y cosas que me escribo a mí mismo, y creo que es una muy buena dieta el escribir, porque nuestra memoria no tiene tanta retención como debería o como quisiéramos. Por eso necesitamos escribir algunas cosas y les animo a hacerlo, hermanos. Hechos capítulo 4, ¿ya lo tienen, hermanos? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo de enseñanza y de poder aprender algo de la palabra de Dios. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos la predicación, la enseñanza. Te rogamos que tu palabra pueda ser de ánimo, de desafío y de dirección para nuestras vidas. En estos 2 meses, Señor, queremos trabajar en nuestro matrimonio, queremos que nos enseñes no solo a hacer un matrimonio o un hogar cristiano, sino también ayúdanos a tener un hogar bíblico que hace las cosas a tu manera, como lo vemos, que tú nos instruyes en tu palabra. Porque, Padre, hemos descubierto que se puede ser un hogar cristiano y realmente estar lejos de tus planes y de tu diseño y de tu voluntad. Y no queremos eso para ninguna familia de aquí de la iglesia. Ayúdanos a ser hogares bíblicos y a través de este tema, Señor, que podamos crecer en tomar decisiones como cristianos, como familias, y que podamos honrarte en esta tarde. Te ruego que tú me llenes de libertad para predicar tu palabra, de denuedo, de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y a pesar de todas las cosas que a veces hay en mi mente y en la mente de los hermanos que pueden ser una distracción, un obstáculo para centrarnos en lo que tú quieres que atendamos, te ruego, Señor, ayúdanos a hacer a un lado por un momento estas situaciones y preocupaciones y poder entregarnos a la enseñanza de tu palabra en esta tarde. Bendice, Señor, este tiempo juntos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace varios años, cuando mi esposa y yo estábamos planeando nuestra boda, estábamos comprometidos, estábamos buscando dirección, estábamos buscando aprender cómo establecer un hogar como a Dios le agrada, un hogar bíblico. Y me acuerdo en una ocasión, hablando con un pastor amigo nuestro, le manifestamos nuestro deseo de que queríamos casarnos, que ya teníamos planes, y este pastor muy amorosamente nos invitó a un café. Fuimos a la cafetería y por unas 2 horas platicó con nosotros y nos compartió cómo él empezó y las deficiencias que hubo en su matrimonio en un inicio. Y él me decía: mire, Samuel, pues yo les recomiendo que hagan algunas cosas, porque la verdad yo reconozco que yo tomé malas decisiones al inicio en mi matrimonio. Y me lo decía con lágrimas, y me decía: la verdad me dolió que no teníamos para comprar nada, no planeamos bien las cosas, y pues yo quisiera que a ustedes les fuera bien. Y me recomendó al menos unos 4 libros cristianos que hablan sobre el matrimonio, y aprecio su corazón, aprecio su amistad y su cariño, y pues yo anoté esos libros. Y compramos, mi esposa y yo, los 4 libros, los leímos y de verdad nos fue de mucha bendición. Y uno de esos libros a mí me sorprendió que tenía el tema de las finanzas. A mí nunca se me hubiera ocurrido el pensar en que un matrimonio necesita tener buenas finanzas para que pueda tener victoria en su vida. Pero nosotros lo leímos y aprendimos cómo ir tomando buenas decisiones en nuestras finanzas familiares.
En Estados Unidos, hermanos, un estudio acerca de la familia arrojó 11 razones, las más importantes razones por las cuales hay divorcios en Estados Unidos. ¿Por qué se quiebra un hogar? Y al menos se dieron las 11 razones más importantes. Esto es en Estados Unidos. La 11ª es que hay poca educación premarital. Muy interesante. El 13% de esta estadística dijo que debido a que entran al matrimonio sin educación premarital, sin saber qué tienen que hacer como matrimonio, es por eso que se divorcian. La número 10, dentro de este 13% también, son las diferencias religiosas. Interesante. Por eso es que recomendamos a un joven cristiano no casarse, no estar en yugo desigual con un incrédulo o una incrédula más bien. Número 9 es la falta de apoyo de la familia. Hay problemas con los suegros o con la familia, los familiares, y el 17% dice que esta es una razón para el divorcio. El 18% corresponde a los problemas de salud. Llega un momento en que problemas muy serios de salud pueden afectar a un hogar al punto de quebrarlo. Número 7, la violencia doméstica, con 23%. Desafortunadamente la violencia o verbal o física ha llegado a quebrar a muchos matrimonios, y al menos el 23% de los encuestados decía que es muy importante esta razón por la cual se destruye un hogar. Número 6, el abuso de sustancias. El 34% decía que o las drogas o el alcohol o algún abuso de estos asuntos provoca la ruptura de un matrimonio. Número 5, los problemas financieros. El 36% decía que debido a los problemas financieros un matrimonio se puede quebrar, se puede divorciar. La número 4, vamos de la menor a la mayor. Número 4, 45% dice que una razón es haberse casado muy jóvenes. Interesante, ¿verdad? Entonces, no es malo casarse, pero sí dentro de cierta edad con madurez, ¿verdad? Número 3, muchos conflictos y muchas discusiones. Eso dijo el 57%, que era una razón muy importante para divorciarse. Número 2, una infidelidad o un amorío extramarital, corresponde al 59% de los encuestados que piensan que esta es una razón importante para la ruptura de un matrimonio. Y la primera razón es la falta de compromiso de parte de una o de las dos partes del matrimonio. Déjenme recalcar cómo la quinta razón por la que un hogar se rompe y se divorcia es debido a los problemas financieros, hermanos. 36% de los encuestados expertos en la consejería matrimonial creen que los problemas familiares de las finanzas pueden quebrar un hogar. Así que son importantes las finanzas en un hogar, y si ustedes son solteros ya deben de ir pensando cómo establecer un hogar bíblico aún en las finanzas, cómo funcionan las finanzas, cómo un hogar desde un inicio en su hogar debe de decidir que sus finanzas sean como Dios quiere que sean, o si no son al inicio de su hogar, al inicio de su fe, ya que recibieron a Cristo, puedan hablar de este asunto y que como familia puedan tener un hogar cuyas finanzas honren al Señor. ¿Qué tips podrían ayudarnos en nuestras finanzas como hogar? Bueno, hay muchas enseñanzas de las finanzas. Realmente no podríamos ahorita tomarlo todo. Yo tengo un libro de nada más da 10 lecciones. Podrían ser 10 mensajes acerca de buenos consejos bíblicos para las finanzas del hogar. Y no podemos tomar todo lo que la Biblia dice acerca de las finanzas. Algún día lean el libro de Proverbios, van a encontrar mucho acerca de las finanzas. Pero vamos a ver en esta tarde, vamos a considerar a un matrimonio que terminó muy mal precisamente por tener malas decisiones en su economía. Vamos a leer Hechos 4, versículos del 34 hasta finalizar el capítulo, y luego comenzamos con el capítulo 5 hasta el versículo 11.
Usted recuerde, hermano, que la Biblia originalmente en el texto griego no tiene divisiones. En el texto, digamos, que procede del original, no hay divisiones ni de capítulos ni de versículos. Entonces usted podría pensar que el capítulo 4 y el 5 son totalmente temas diferentes, pero no es así. Es un solo libro. Y entonces por eso es que vamos a leer del 4:34 al 5:11, porque es, para mi gusto, un tema, mismo, y a mi parecer pudo haberse empezado el capítulo 5 antes. ¿Okay? Pero bueno, esto lo hicieron en el año 1200, esto de las divisiones, y a veces ayuda, pero a veces, como en este caso, separa una misma historia en dos capítulos. Veamos, hermanos, sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Note esta frase que al ratito voy a hacer mención de ella. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. ¿Cómo se llamaba su mujer a propósito? Safira, correcto. Entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Al estudiar este pasaje, hermanos, se va a dar cuenta que se trata de un matrimonio, de un hogar que tomó malas decisiones en las finanzas y terminó su historia muy mal. Murieron los dos, fueron enterrados juntos el mismo día, porque jugaron con las finanzas y con las cosas de Dios. Pero algo que yo aprendí en toda la porción, además de esto de Ananías y Safira, aprendí, hermanos, que se necesita desarrollar un corazón generoso dentro del hogar bíblico. Tenemos que aprender a tener un hogar generoso, finanzas generosas, un corazón generoso. Yo le titulé a esta enseñanza: el corazón generoso de un hogar bíblico. El corazón generoso de un hogar bíblico. Y quisiera que consideremos 2 lecciones breves, hermanos, acerca de un corazón generoso. En primer lugar, hermanos, yo veo que en este texto se nos enseña que tú debes de promover un corazón generoso en tu hogar.
Vean, hermanos, en el versículo 34 que empezamos, fíjense lo que dice el 34 y 35. Así que no había entre ellos, habla de la iglesia de Jerusalén, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia de Jerusalén y toda la ciudad de Jerusalén vivió un tiempo de hambruna tan grande que la iglesia fue afectada. De manera que los que tenían un poco más, los que habían sido bendecidos, tenían casas y propiedades, decidieron venderlas y el precio lo traían a los pies de los apóstoles, lo entregaban a la iglesia y la iglesia lo repartía según la necesidad de las familias. Y es muy interesante, hermanos, porque esa iglesia aprendió a ser generosa. Las familias aprendieron a ser generosas con la obra de Dios y con otras familias. Y hermanos, cuán importante es que usted y yo aprendamos a promover un corazón generoso en nuestro hogar. Cuando usted le enseña a su familia, cuando usted busca nada más lo suyo propio, usted no va a estar desarrollando el corazón de Dios dentro de sus finanzas para su familia. Promueve apoyar las finanzas apropiadamente en tu familia. Y lo que yo veo ahí es que hay que promover el apoyo a la obra de Dios en la iglesia dentro de tu familia. Ahora, yo creo que como creyentes, nuestras finanzas no pueden funcionar como las finanzas de todo mundo allá afuera. Le voy a decir por qué. Porque en la Biblia se nos enseña que hay que tener en alta estima lo espiritual y lo eterno. Colosenses 3:1 dice la Biblia, no lo busque: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También la palabra de Dios dice que nos hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, en vez de hacernos tesoros en la tierra, hay que hacernos tesoros en el cielo. Y hermanos, en realidad, algo que un cristiano debe de considerar es que no nada más Dios quiere que cambiemos en nuestra vida o en nuestro estilo de hablar o en nuestra manera de ser, sino también en la manera en que llevamos nuestras finanzas. La Biblia enseña acerca de apartar el diezmo y una ofrenda siempre desde el principio, y promover un corazón generoso para la obra de Dios tiene que ver con apartar tu diezmo, con apartar una ofrenda, con apoyar a los misioneros, y que lo hagamos desde un principio, hermanos. Cuando usted recibe una bendición de Dios, cuando recibe su sueldo, recibe un dinerito, yo le recomiendo, si usted quiere tener un corazón generoso como hogar bíblico, usted necesita desde un inicio apartar su diezmo, su ofrenda. Si usted tiene en su corazón, yo voy a apoyar a las misiones, entonces hágalo. Y usted va a ver cómo va a aprender a tener un corazón generoso y además va a tener las bendiciones de Dios. Nosotros no podemos esperar como cristianos que Dios bendiga nuestras finanzas como hogar si nosotros le estamos robando a Dios, como dice Malaquías 3. Si usted tiene dudas, lea Malaquías 3 en su tiempo libre o llegando a casa y va a ver cómo se enseña que no dar diezmo es como robarle a Dios, y mucho menos podemos esperar que Dios bendiga nuestras finanzas. Dios anhela que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. De hecho, Lucas 12:15 dijo Jesucristo y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué lección tan grande es esa, hermanos? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuán perdida está la gente que piensa que vales lo que tiene tu cartera? Vales, depende del celular que tienes. Vales el tipo de marcas que usas. Vales según el coche que manejas. Qué triste es ver una vida materialista. Y hermanos, así a veces venimos a Cristo. Venimos pensando que lo más importante es el dinero. Y Cristo nos enseña que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No estoy diciendo que el dinero no sea importante. Pero alguien decía que el dinero es un buen siervo, pero un terrible señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y el dinero sirve
y no deberíamos nosotros servir al dinero, pero aparentemente en este mundo el materialismo es lo más importante. Así que si usted quiere aprender a tener unas finanzas como Dios quiere, debemos aprender a tener un corazón generoso dentro de nuestro hogar. Y eso es lo que yo veo ahí en los creyentes. No se mencionan los nombres, se menciona que había necesidad y que ellos estuvieron dispuestos a vender cosas que ellos tenían para poder compartirlas con alguien más. ¡Qué bendición! Eso habla de gente que se desprende de lo suyo para ser de bendición a otras personas. Y hermanos, toda persona, especialmente en la fe, debe de aprender que la generosidad es parte de uno de los valores cristianos. Además, hermanos, toda familia sabia y generosa debe de sentarse a planear sus finanzas con cuidado. Toda familia debe de aprender a tener un presupuesto. No nada más reciba y gaste. Si usted recibe y gasta, usted no está administrando bien sus recursos. Déjame ponerle un ejemplo. Las veces que menos nos alcanza como familia a nosotros es cuando, así como recibimos, andamos en prisas, mi esposa y yo, así como recibimos, tenemos muchas cosas que hacer y empezamos a sacar y a sacar y a sacar. Y cuando menos nos damos cuenta, ya se acabó todo lo que recibimos. Y entonces nos ponemos a rascarnos la cabeza, a ver, ¿qué hicimos? A ver, ¿en qué gastamos? Y nos ponemos a escribir, a ver, gastamos esto. Y hasta ahorita, todas las veces que nos hemos sentado, nunca nos checa. Nunca nos checa. Porque nos sentamos y escribimos. Y, oye, nos faltan 300 pesos. A ver, acuérdate, ¿qué gastas? No me acuerdo. A ver, ¿tú qué gastas? No. Y nunca nos cuadra. Porque gastamos antes de planear. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, un cristiano debe aprender a sentarse, presupuestar qué es lo que necesitas. Cada familia debe de saber cuánto necesitas para vivir al mes. Si tú ganas quincenalmente, ¿cuánto necesitas a la quincena para vivir o para sobrevivir, verdad? ¿Qué gastos necesitas hacer durante tu mes? Y estas son cosas que a veces no las hacemos, hermanos. De hecho, hay 3 tipos de familias en cuanto a presupuesto. Las familias bueno, hay gente que ni presupuesta, y ya lo dije, sus finanzas van a ser un desastre, al rato se va a poner a pedir prestado, al rato va a entrar en el buró de crédito, y entonces no se sorprenda si su hogar se destruye, como ese 36%. El 36% de esta encuesta que mencioné al inicio decía que una razón importante de divorcio son los problemas financieros. Ahora, hermanos, haga un presupuesto con su hogar. Siéntese con su esposa, siéntate tú, a ver, ¿cuánto gasto de renta o de coche o de luz? ¿Cuánto necesito para mis gastos en la escuela? ¿Cuánto necesito para pagar el terreno o las cosas que usted pague? Usted necesita ponerse a pensar cuánto comemos, cuánto presupuestamos para la comida. Porque si no, un día recibe y se va a los tacos y comen así como cavernícolas y se gasta media quincena. Y en un día se gasta media quincena, ¿qué va a hacer con los demás 14 días? ¿Sí ve? Hay 3 tipos de familias que presupuestan. Hay quienes gastan más de lo que ganan. Hay los que gastan lo que ganan y hay los que gastan menos de lo que ganan. Obviamente, si usted gasta más de lo que gana, usted va a entrar en crisis financiera pronto. No se lo deseo. Y mire, se lo advierto, porque muchas familias cristianas dicen, tengo un montón de problemas familiares y financieros, Dios me está mandando esto, y le echan la culpa a Dios. Los más espirituales dicen, no es Dios, el diablo nos está atacando y por eso tenemos tantos problemas en el dinero. Y no se dan cuenta que ni es Dios, ni es el diablo, sino es su pobre administración. Gastan más de lo que ganan, no se sientan a planear, no se sientan a ahorrar, no se sientan a cuidar sus finanzas, no son buenos administradores de lo que Dios les da. Y ni es Satanás, ni es el diablo, eres tú que estás echando a perder tus propias finanzas porque no sabes gastar. Algunas personas parecen niños que denle a mi hija 50 pesos y va a ver cuánto le va a durar. Y en muchas familias parecen niños, se lo gastan en dulces todo. Y hermanos, tengan mucho cuidado. Usted no quiere problemas en sus finanzas, presupueste. Y una familia sabia aprende a vivir con menos de lo que tiene. Y hermanos, no necesitamos ser tan inteligente
ni tan educado para entender eso. Si usted quiere tener finanzas sabias y sanas, viva con menos de lo que gana. Y así va a poder diezmar, y así va a poder ahorrar, y así va a poder invertir, y así va a poder darse sus gustitos, y así va a poder ser generoso. Regularmente una familia que no es generosa, no es que no lo sea porque no quiera, es que no lo es porque no la alcanza. Pero no la alcanza porque no se administra. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Porque Dios nos da, Dios nos bendice. Mi esposa y yo hemos llegado a una conclusión muy clara aquí en Valle de Chalco. La gente en Valle de Chalco tiene mucho dinero. Ustedes tienen mucho dinero. Amén. Yo soy el único que piensa eso, ¿eh? ¿No me cree? Vaya el domingo a las 2 de la tarde a Sendero. Y va a ver que gente compra cosas inútiles y caras, como una crepa de 50 pesos, que si la haces en tu casa te va a costar 10 pesos. Va a comprar perfumes, va a comprar chucherías, va a comprar un montón de cosas. No estoy en contra de comprar en Walmart, pero muchas cosas que usted compra en Walmart las pueden comprar el mismo producto en Aurrerá más barato. Yo sé que algunas cosas en Walmart no se encuentran en Aurrerá, pero usted vaya nada más, y un montón de cosas que se venden y se compran que no se necesitan para vivir. Y nos quejamos que no hay dinero, hermanos. Sí hay dinero, pero lo malgastamos. ¿Cuántos pares de zapatos? ¿Cuántos pares de tenis? ¿Cuántas camisas? ¿Cuántos? Y hermanos, nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta en qué se va el dinero. No nos damos cuenta que Dios nos bendice, pero lo malgastamos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, ¿quieres tener finanzas sanas? Cuida y presupuesta a tu familia, porque los problemas financieros no los provoca Dios ni los provoca el diablo. Los provocamos cuando lo gastamos nosotros imprudentemente. Recuerde, hermano, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si usted tiene celular y está pensando en comprarse otro, ¿por qué se quiere comprar otro? No es pecado, pero ¿por qué? Yo tengo amigos en Estados Unidos que sale el iPhone 13 y tienen el 12 y se compran el 13. Y si va a salir el 14, venden el 13 y se compran el 14. Y en mi cerebro, disculpen, a lo mejor no soy muy poco inteligente, pero yo no entiendo por qué comprar el 13 cuando tienes el 12. ¿Sí me explico? Eso significa que consiste su vida en las cosas terrenales. Y estoy hablando de gente cristiana, ¿ok? ¿Dónde está tu corazón? Cada vez que Dios te bendiga más grandemente, como pareja, como familia, promueve la generosidad en tu ofrenda al Señor. Enseña a tus hijos a apreciar las cosas de Dios, a valorar las cosas de Dios. Es más, enséñale a tus nenes a ofrendar al Señor. A lo mejor no le vas a dar 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, pero le puedes dar un poquito para que aprenda a diezmar. A mí me gusta, hay una familia aquí en la iglesia que a mí me gusta mucho esto. El papá agarra a su nene, le da el sobre y lleva a su nene al cofre para que su nene lo entregue. ¿Qué no el papá lo puede hacer? Sí. ¿Pero por qué lo hace? Porque enseña a su hijo a valorar y enseñarle cuán importante es la obra de Dios, cuán importantes son las cosas de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermanos? Enseña a tus hijos, aparta tu diezmo, ten un presupuesto. Y vas a ver cómo tus finanzas van a estar mejor organizadas. Y vas a tener un corazón generoso en tu hogar. Y Dios incluso va a bendecir mejor esas finanzas. Ahora, ¿por qué presupuestar? Yo les decía, porque si presupuestas vas a saber qué tienes libre. Porque muchas veces, a veces como cristianos malentendemos. Y cuando se nos habla de darle a la obra de Dios, uno dice, no, es que no me alcanza. Pero cuando uno piensa así es que ni siquiera sabe cuánto tiene. Cuando una persona sabe que vive con el 70%, por ejemplo, o el 80% de lo que gana, sabe que tiene 20 para manejarlo, ¿verdad? Sabe que tiene 20 o para salir de viaje, o para alguna emergencia, o para ahorrar, o para un guardadito, para
tal vez reponer alguna situación, o tal vez tienen en su corazón dar una ofrenda especial o hacer algo por alguien. Y hermanos, pero cuando el pastor predica y las familias no tienen organizadas sus finanzas, predica acerca de dar y lo primero que viene a tu mente es, no, como el pastor dice que demos a la obra de Dios, no me alcanza. ¿Sí ve lo que se dice? Y es porque no nos organizamos. Ahora, otra lección más es que muchas veces no sabemos todas las necesidades, pero podemos tener un generoso corazón al darlo a la obra de Dios, dándolo al Señor, pero sabiendo que alguien lo va a usar para la obra de Dios. Hay una frase, un detalle que me llamó mucho la atención al estudiar este pasaje, y es la frase a los pies de los apóstoles. Vean, hermanos, versículo 35, 4:35. Dice que la gente que tenía un corazón generoso no iba y se lo daba a la gente. ¿Qué hacía? Iban y lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían a cada uno según su necesidad. Versículo 37, fíjese. Habla de alguien llamado José. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso otra vez, ¿no? A los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 2 dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso ¿a dónde? A los pies de los apóstoles. Ese es un detalle que a mí me saltó a la vista, porque en una pequeña porción 3 veces se repite la misma frase. ¿A dónde se daba una ofrenda? Se entregaba a los pies de los apóstoles. Y esto nos enseña algo, hermanos. Nos enseña que mientras nuestra ofrenda es dirigida a nuestro Dios, lo hacemos a través de la iglesia, poniéndola a disposición del liderazgo de los apóstoles, para que ellos lo repartan como Dios les muestre. ¿Sí ve? Ahora, el rol del apóstol es algo que ya caducó. Si usted ve una iglesia que tiene un apóstol, es una iglesia falsa, antibíblica, y que tuerce la Biblia. Ahora, ay pastor, ¿y usted por qué piensa eso? Bueno, yo pienso eso por lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1. No es nuestro estudio en esta noche, pero se lo dejo para tarea espiritual que crezca usted, ¿verdad? Estudie un momento en Hechos 1 qué requisitos son los de un apóstol. En este caso, reemplazaron a Judas que se suicidó. Y ahí vienen los requisitos de un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. No los apóstoles charlatanes que ahorita están por ahí, no. A propósito, uno de los requisitos para un verdadero apóstol de Jesucristo era que hubiera sido testigo ocular, haber presenciado desde el bautismo del Señor Jesús hasta la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, todo apóstol el día de hoy es charlatán y no es un verdadero apóstol porque obviamente no vio el ministerio terrenal, mucho menos. Estamos en el 2020, entonces ese rol, esa labor terminó con el apóstol Pablo. ¿Sí está conmigo, hermanos? A propósito, el apóstol Pablo vio en persona al Señor Jesucristo. Si usted leyó con atención el libro de los Hechos. Entonces, eso es gratis, hermanos. No es nuestro tema, pero es gratis, ¿verdad? Y es para que usted sepa, porque luego uno se confunde y, ya el apóstol y el profeta y, bueno, tantas torceduras de la Biblia. Ahora, lo entregaban a los pies de los apóstoles. Los apóstoles el día de hoy ya no son bíblicos, pero ya no son, ¿cuál es la palabra que busco? Ya no son actuales o ya expiró este rol, ¿verdad? Es como cuando algo ya pasa de vigencia, ¿verdad? Entonces ya ese rol o esa función quedó en la era apostólica. Por eso se le llama así, ¿verdad? ¿Por qué cree que se le llama era apostólica? Porque es durante los primeros 100 años que vivieron los apóstoles, ¿ok? Pero eso ya se acabó. Ahora, pero entonces nosotros, si ya no hay apóstoles, ¿a dónde lo entregamos? Los apóstoles eran los líderes de la iglesia primitiva de Jerusalén. Por lo tanto, el modelo que seguimos es, nosotros somos generosos con la obra de Dios, pero ¿a quién lo entregamos? A los pies de la iglesia para que el liderazgo lo use para la obra de Dios. Entonces, por ejemplo, yo como pastor tengo la responsabilidad de las finanzas. No es mi dinero, es el dinero que de la iglesia de Dios, pero lo administramos para las cosas de Dios. ¿Sí ve? Entonces,
El dinero de la iglesia es el dinero de la obra de Dios. No todo el dinero es para mí, yo recibo un sueldo. Ese sueldo es mío. Ese sueldo sí es mío. Bueno, Dios me lo da, pues, pero las finanzas de la iglesia son para la obra de Dios. Cuando un pastor usa todo el dinero para él, eso no es correcto. ¿Okay? Los apóstoles no usaron el dinero para ellos a propósito. Lo usaron para la obra de Dios, ¿sí ven? Para repartirlo según las necesidades. Entonces, algo que nos enseña este texto es que el liderazgo es el encargado. Nosotros damos nuestra ofrenda a Dios, pero lo entregamos a la iglesia para que la iglesia lo distribuya sabiamente. Y por eso también tenemos que orar y pedir sabiduría para la iglesia y el liderazgo, para que Dios multiplique las ofrendas y se use de manera correcta. ¿Okay? Ahora hay un caso más interesante ahí también acerca de José, apodado Bernabé. Vea el versículo 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, todos conocemos al misionero Bernabé, pero pocas personas saben que realmente Bernabé era su apodo. Su nombre verdadero era José, apodado Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Era un hombre corazón de pollo, decimos en México, ¿verdad? Un hombre que se compungía por las necesidades ajenas. Ahora, en el caso de José, José tenía un corazón generoso. La Biblia no dice si tenía a su esposa o no. Es posible que no fuera casado, pero él quería tener una generosidad muy especial. Y hermanos, es bonito porque José, apodado Bernabé, es un ejemplo hermoso de cómo tener un hogar cuyo corazón es un corazón generoso para la obra de Dios. A propósito, tanta gente, incluyendo José, vemos que ofrendaba al Señor, y recuerde que no era una imposición. ¿Está conmigo? Era algo voluntario. ¿Sí se nota cómo era algo voluntario? Por eso, hermanos, tanto el diezmo como la ofrenda, como misiones, como cualquier cosa que queramos dar, siempre es algo voluntario de nuestro corazón. No se da por necesidad, no se da por presiones del pastor o de nadie. Yo lo que hago es enseño a la Iglesia Bíblica Bautista Jico la palabra de Dios, a tener un corazón generoso para que nosotros respondamos. A propósito, yo también ofrendo, yo también diezmo, yo también doy a misiones, porque yo quiero que mi familia tenga un corazón generoso como un hogar bíblico. ¿Sí ve? Entonces vemos cómo José da esta preciosa lección de generosidad. Y hermanos, es un tremendo ejemplo que él hubiera vendido su terrenito o su parcelita o su casa y que lo hubiera dado para la obra de Dios. Cuando yo ya había leído hace mucho tiempo esto y siempre decía, wow, qué tremendo. De hecho, en la universidad me enseñaban equivocadamente que este tiempo se le llama el comunismo cristiano. No es comunismo. Estudia el comunismo si quiere y estudia el cristianismo primitivo, son diferentes, no los combine. Solamente que en las universidades les gusta combinar las cosas. Una cosa es el cristianismo, otra cosa es el comunismo, entonces no me los combine. ¿Okay? Entonces, ahora, es muy interesante, hermanos, que esto se daba de todo corazón. Los comunistas no lo hacen de corazón, lo hacen a la fuerza por la dictadura que hay, ¿sí ven? Pero en el caso de la iglesia lo dieron de corazón. Y eso es algo bonito, hermanos. Mucha gente piensa que tú y yo vamos a la iglesia y que nos quitan nuestro dinero. Y no entienden que nosotros lo queremos dar. Y hasta damos más de lo que la Biblia dijera, el diezmo, porque amamos al Señor y amamos su obra, ¿sí ven? Amén. Ahora, hermanos, yo antes pensaba leer esto, que era algo muy único, hasta que hace unos 10 años, déjame pensar un momento, como 13 años, como hace 13 años, fui a predicar a una iglesia en Xochimilco. Y en esa iglesia, yo nada más fui de invitado, fui y prediqué. Y en esa iglesia se levantó una pareja y dijeron que pues Dios había tocado su corazón y que ellos habían decidido donar un terreno para la iglesia. Yo me quedé anodadado, la verdad, porque yo antes pensaba que estas cosas que vemos en la Biblia acerca de que pues se donaban
terrenos, casas. Yo pensé que eso era de la Biblia nada más. ¿Y qué tan grande lección me dio esta pareja? Esta pareja me enseñó que lo de la Biblia debe de seguirse repitiendo en el corazón de las familias cristianas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Un corazón generoso en el hogar bíblico. Ahora, si usted se siente obligado para dar, no den nada. Usted se siente forzado a dar, no den nada. Bueno, délo. A ver, aquí lo usamos pues. Pero yo creo que esa no es la mejor manera de honrar a nuestro Dios. Y eso no es la manera ni la motivación correcta con la que debemos dar a nuestro Dios. ¿Ve? Así que yo veo un corazón generoso en el hogar bíblico. Y es algo que aprendemos de José, de los cristianos en la primera iglesia primitiva. Y es algo que en tu familia y en mi familia debe haber. A veces no damos porque no nos organizamos, ¿verdad? Entonces por eso estaba dando algunos puntos aquí, hermanos. Ahora, en segundo lugar, la segunda lección, además de promover un corazón generoso en tu hogar y enseñarlo a tus hijos. A propósito, cuando le des a tus hijos, mira, ¿qué va a pasar si tú le das para una coca 10 pesos y para la ofrenda le das 50 centavos? ¿Qué le estás enseñando? Deja a un lado el dinero. ¿Qué le estás enseñando? Que la coca sí vale mucho la pena, pero Dios dale las limosnas. Entonces, ten cuidado de no enseñarle a tus hijos que Dios es un limosnero. Por eso yo no estoy de acuerdo que el dar ofrenda se le llame limosna. Porque yo no tengo como Dios a un limosnero. No sé usted qué tipo de Dios tiene. Pero Dios no es limosnero. No le enseña a sus hijos que Dios es limosnero. ¿Okay? Si tiene 10 pesos para la coca, entonces dele 10 pesos también para el Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ahora, segunda lección que aprendo en este texto es: cuídate de tomar malas decisiones financieras en tu hogar. Cuídate de tomar malas decisiones financieras en tu hogar. Ya vimos de un ejemplo bonito que era José Bernabé, ¿verdad? Bueno, yo lo pongo así, ¿verdad? Aunque Bernabé era su apodo. Pero ahora vamos a ver el matrimonio. El matrimonio era Ananías y Zafira. Ahora, ¿qué aprendemos de este matrimonio? Bueno, aprendemos algo negativo. El matrimonio de Ananías y Zafira es un triste y un terrible ejemplo de creyentes que ofrendan superficialmente, que ofrendan por las razones equivocadas. A propósito, le voy a dejar de tarea que piense y lea muchas veces este texto y se pregunte: ¿por qué si Ananías y Zafira no querían dar la ofrenda y se la quedaron? Entonces, ¿por qué la dieron? ¿Por qué vendieron su terreno si no lo querían dar? Es raro, ¿no? Lo vendemos porque según lo vamos a dar y a la mera hora me quedo con una parte. No es robarle a Dios porque era suyo, pero entonces ¿para qué lo vendes si no lo quieres dar? ¿Para qué estás diciendo que lo vas a dar y no lo quieres dar? A mí me costó mucho trabajo entenderlo. La única razón que yo encuentro, y esta es mi opinión, la razón que encuentro por la cual Ananías y Zafira querían dar, querían decir que iban a darlo, aunque no lo querían dar, es porque querían ser reconocidos y aplaudidos por todos los demás. Si no, ¿para qué? Si ofreces y no lo quieres dar, pues mejor no lo ofrezcas, ¿sí o no? ¿Pero por qué lo ofreces? Porque querían tener el reconocimiento que tuvo Bernabé, ¿no? Qué interesante. Vieron a Bernabé que lo hizo y dijeron: vamos a hacerlo también nosotros. Y ya todo el mundo nos va a admirar, hermanos. Yo creo que esta pareja tomó decisiones financieras terribles. A propósito, terminaron muertos por jugar con las cosas de Dios y obviamente ofrendaron superficialmente. Entonces es un contraste con el ejemplo de Bernabé, hermanos. Ahora, tenga cuidado de ofrendar para ser vistos por la gente. Tenga cuidado. El Sermón del Monte habla de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda al ofrendar, ¿no es así? Así que sé ¿cuál es la palabra que busco? Sé muy discreto en tu ofrendar al Señor. No vayas así como, si voy a ofrendar, ahí sí. No haga eso. Hágalo con discreción. Hágalo para el Señor. Hágalo para su obra. ¿Sí ve?
Mucha gente usa sus finanzas imprudentemente y sufren, y eso le pasó a Ananías y a Zafira. Alguien dijo que muchas familias experimentan problemas financieros porque no son buenos administrando el dinero y toman malas decisiones al momento de utilizar los ingresos o el crédito. ¡Auch! ¿Usted debe dinero? La Biblia dice, no debáis a nadie nada. No me salgas con que debo, no niego, pago, no tengo. Sé un cristiano responsable, con carácter. Paga lo que debes, aunque sean 10 pesos. ¿Cuánto más si es más dinero? Y al momento de darle al Señor, yo decía, hay que hacerlo de manera discreta. Supe de un hombre en alguna galaxia, en alguna iglesia de alguna galaxia, que siempre metía su sobre y todo. Y en la tesorería se dieron cuenta que había sobres entregados en la tesorería, pero sobres en blanco, vacíos. Entonces yo creo que este hombre daba su sobre para que lo vieran que ofrendaba, pero un sobre en blanco. Muchas veces nosotros, si no analizamos nuestro propósito, nuestro corazón, podemos dar de manera incorrecta. Y este hombre daba un sobre en blanco para que lo vieran, ¿sí ve? Ese es el corazón de Ananías y Zafira. Ahora, otra cosa más es que Ananías y Zafira nos dicen que las finanzas deberían de ser una decisión unida de pareja. Al menos ellos sí nos enseñan algo positivo. Y es que Ananías y Zafira tomaron una decisión unida como pareja. Si usted pone atención en el texto, dice que ellos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Dice el versículo 2 que sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Entonces, estaban de acuerdo ellos. Entonces, eso sí es algo positivo, que las decisiones que tomen, las tomen juntos. A propósito, hermanos, hay familias que yo conozco donde el esposo oculta cuánto gana a la esposa. Oculta cuentas bancarias a la esposa o a la familia. Yo conozco familias cristianas que hacen eso, que el esposo no tiene una idea cuánto gana el esposo, o que el esposo tiene por ahí cuentas escondidas, o la esposa tiene cuentas escondidas. Eso no es correcto. Es muy delicado. ¿Sabe por qué truena un matrimonio? Por cosas como esas. ¿Cómo pensaría mi esposa si de repente se entera que tengo una cuenta con 100,000 pesos? Bueno, me la vaciaría en primer lugar. No, es broma, hermanos, pero yo creo que ella no lo apreciaría, ¿sí ve? Entonces, hermanos, hay familias donde hay deshonestidad entre el matrimonio. Y también hay familias donde pelean mucho por las decisiones y donde no se toma en cuenta a la otra persona para gastos importantes. Digo, yo no le tengo que pedir permiso a mi esposa para comprarme una coca o un refresco, agua y viceversa cuando ella compra dulces para las niñas. No pasa nada. Pero hermanos, si tú de repente llegas y ¿qué crees? Compré un coche y no sabe tu esposa, vas a ver que no le va a agradar a tu esposa. O si la esposa dice, como una vez escuché por ahí en alguna galaxia, es que hay muchas galaxias por aquí y no puedo mencionar nombres ni nada, hermano. Imagínense una galaxia en cierto lugar recóndito. Mi esposa sabe, que el esposo le dio la quincena a la esposa y la esposa no consultó al esposo y pues fue bien contenta y compró una bonita, ¿qué fue? ¿Carriola? ¿O cuna? Una cuna para el bebé que venía. Y ya bien contenta la esposa y llegó con el esposo, mira, compré esta cuna. Y el esposo puso cara, te gastaste toda la quincena. Es que como tú me lo diste, pues yo pensé que era para que lo gastara y compré la cuna. Te gastaste toda la quincena en la cuna. Y eso es por no consultar, ¿sí ven? Hermano, ¿quieres tener un matrimonio sano? Consulta con tu esposa decisiones importantes en las finanzas. O viceversa. Hermana, no gaste nada más por gastar. De verdad, conozco matrimonios donde cuando la esposa gasta o se mete en deudas mire, yo he estado consciente de mujeres que ocultan deudas a sus esposos y eso causa muchos quebrantos en el hogar. Hace muchos años, estoy hablando de muchos años, una dama me pidió consejería
Llorando me decía, no le voy a decir a mi esposo, pero debo tanto dinero, no le puedo decir. Y ella me dijo la cantidad, era una cantidad exorbitante. Pues ya tiene, no sé, más de 5 años este asunto, muchos años atrás. Esas personas no son de nuestra iglesia, son de otro lugar. Pero, ¿qué hacemos? O sea, ni su esposo la podía apoyar porque ni sabía el esposo. Ahora imagínense que le dijera al esposo, lo va a matar de un paro cardíaco, porque era una cantidad de verdad muy fuerte. 10,000 de pesos, muchísimo, más de 50,000 pesos de deuda. Nada más imagínense. Entonces, algo benéfico que nos enseña Ananías y Zafira es tomar decisiones financieras unidas. ¿Ok? Ahora, otra cosa que quiero decir, hermanos, es que se cuiden de tomar malas decisiones financieras como familia. Tengan mucho cuidado. Oren al Señor, pidan consejo. ¿Cuántas casas se pierden? ¿Cuántos coches se tienen que regresar? ¿Cuántos problemas económicos? ¿Cuánto dinero se debe a Coppel, a Electra, a los bancos por no tomar decisiones correctas en las finanzas? Y Ananías y Zafira decidieron mal. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que ninguno de los dos pudo detener esta mala decisión. Él lo promovió, él se lo dijo a su esposa le dijo, sí, mi amorcito, a todo, y entonces terminaron los dos muertos. Ahora, el versículo 2, capítulo 5, versículo 2, dice esta frase que a mí me llama la atención. Desde el 1 lo leo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Esta frase a mí me hizo mucho ruido. Quiero hablarles a las mujeres por un momento, porque Zafira pudo haber detenido algo, pudo haber detenido la muerte de su hogar, la muerte de su familia, y no hizo nada. ¿No cree que ella tuvo una buena oportunidad de parar en seco a su esposo? Ahora, qué bendición una mujer de Dios que ayuda a su esposa a tomar decisiones financieras sabias. Una buena mujer de Dios es bien administrada. Un buen hombre de Dios es bien administrado. A propósito, la mujer virtuosa, en Proverbios 31, que también le dejo de tarea leer Proverbios 31, las mujeres, habla de la mujer de Dios, la mujer virtuosa. Y yo le quiero animar que lo medite de verdad, porque realmente usted puede estudiar mucho de la mujer virtuosa. Mi esposa podría enseñar quizás 6 meses acerca de este pasaje de la mujer virtuosa, y creo que sería muy útil que estudiaran aquí en la iglesia la mujer virtuosa. Ahora, Proverbios 31, voy a leer algunos textos, no los busquen, los van a ver en la pantalla, 31:11, y van a ver que la mujer virtuosa, la mujer de Dios, tiene cuidado con las finanzas, no es despilfarradora, sino que va a ver la descripción de la mujer de Dios y va a ver que tiene que ver con el dinero. Fíjese, versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Y qué más? No carecerá de ganancias. ¿Qué está diciendo? Está hablando del dinero. Entonces, por eso un esposo, si le da un gasto a la esposa, o si el esposo le da cierto dinero a la mujer tiene que ser muy sabia, no se lo puede gastar en una cuna. ¿Sí ve lo que está diciendo? Versículo 14, más adelante en la descripción de la mujer virtuosa dice acerca de ella, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué vas a ir a comprar a la panadería lejos si tienes una cerca? Yo no lo entiendo, hasta que ya entendí, porque a mí me gusta el pan de dulce, ¿eh? ¿Sabe por qué una persona va a comprar el pan de lejos? Porque es más rico, porque es más barato, porque es de mejor calidad. Y prefieres caminar un poco más o ir más lejos por el buen pan que el que está cerca y caro. ¿Sí está conmigo? Por eso yo le decía, no es pecado ir a Walmart, no es pecado ir a Palacio de Hierro, ¿no? Pero en mi mente hay que cuidar mucho las finanzas. Si usted puede comprar algo más barato y la misma calidad, buena calidad, hágalo. Versículo 16, fíjese también, otro texto que habla de las finanzas. Considera la heredad, la mujer, ¿y qué hace? Y la compra. Entonces, una mujer puede hacer buenas inversiones, obviamente consultándolo con su esposo. Considera la heredad y la compra. Versículo 18 también. Fíjense, dice, ve que van bien sus negocios.
Su lámpara no se apaga de noche. He conocido mujeres que además de ser buena esposa y buena sirve en la iglesia, además vende Jafra o vende quién sabe qué cosa y ya está sacando un dinerito extra, ¿verdad? ¡Qué bendición! Ve que van bien sus negocios. Versículo 20 también dice, alarga su mano al pobre. Habla del corazón generoso, ¿verdad? Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Entonces, no es que sea una mujer rica. Es una mujer con limitaciones, pero se organiza bien y además tiene hasta su dinerito extra con sus negocios que hasta puede compartir con el pobre. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Versículo 24, fíjese. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Entonces esta mujer hasta se da el tiempo de coser o suéteres o no sé, telas y las vende. Saca un dinero extra. ¿Sí ven? Versículo 27, es el último de esta porción, dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué significa esto? Yo le voy a decir qué significa. Comer de balde es que tú compres, digamos, 7 piezas de panes de dulce y tú lo hayas comprado para que sea la cena y el desayuno. La cena y el desayuno. Y en la noche te eches 3 panes de dulce y tu esposa también. Y se acaben en una noche lo que pudieron haber comido en la noche y en la mañana y lo hagan por gula. ¿Okay? Estoy confesando mi pecado, hermano. Comer pan de balde es que desperdicies las cosas. A propósito, ¿se desperdicia comida en tu casa? ¿Se echa a perder cosas en tu refri? Ten mucho cuidado. A mí me molesta que se echen a perder las cosas en mi refrigerador. Porque eso habla mal de mí. Eso habla de que yo no supe gastar bien o administrar bien. Es dinero a la basura. ¿Sí está conmigo? Que se te echa a perder la comida es tirar dinero a la basura. ¿Por qué no hiciste menos entonces? ¿Por qué no se lo comieron? ¿Por qué no lo prepararon? ¿Por qué compraron? No sé si a usted le ha pasado, pero yo he cometido este error. Uno compra comida teniendo comida en la casa. Yo he cometido ese error. Es falta de prudencia financiera. Y luego decimos que no tenemos para ofrendar. ¿Sí ven? ¿Quieres crepas? Tú hácelas a tu esposa. Aprende. No sé cómo hacerlas. Hermano, métete a YouTube, aunque te salgan feas, de todos modos vas a aprender. Yo ya sé hasta hacer helado. Y nos sale más sabroso que el que se vende ahí en el centro comercial. ¿Sí ven? Entonces, si usted aprende a hacer cosas, puede ahorrar. Puede tener para dar para la obra de Dios. Puede tener para ser generoso con otros. Entonces, una mujer de Dios es una mujer administrada. Un hombre de Dios es un hombre también administrado. También lo podemos aplicar al hombre. Pero lo que me llama la atención es el orejón de Ananías no tenía más que aguacate en el cerebro, tomó mala decisión en su economía. Y su esposa igual, también tenía aguacate en el cerebro, porque de ninguno de los dos hubo prudencia para tomar una buena decisión, sabiéndolo su mujer. ¿Cuántos hombres tomarían decisiones terribles en sus finanzas si no fuera por su esposa? Yo conozco matrimonios donde el hombre es súper gastalón. Bendito el Señor porque tienen una esposa que los detiene. Conozco matrimonios aún cristianos que si fuera por el hombre ya se hubieran embarcado con comprar un coche nuevo aunque tiene uno en la casa. Yo conozco así matrimonios. No es que sea pecado, pues, pero o sea, es mala decisión. O de repente ya se va, ya regresa con la tele de quién sabe cuántas pulgadas, o ya de repente regresa y ya compró quién sabe qué. Gracias a Dios porque una esposa puede ayudar a tomar una buena decisión. Ahora, la cosa es, si la esposa es la gastalona, el hombre tiene que ser el ahorrador. Yo he visto que en casi todo hogar siempre hay esos dos extremos, el que gasta y el que ahorra. Y hay que tener mucho cuidado. El que ahorra puede caer al extremo de ser codo y no generoso, y eso está mal. Está bien ahorrar, pero no está bien ser codo. Hay que tener un corazón generoso. Ahora, la persona que gasta, está bien que sea generosa y que dé con liberalidad, dice la Biblia, pero el extremo es malgastar y desperdiciar. ¿Sí ven lo que estoy diciendo?
Yo no conozco su matrimonio, yo no conozco quién es quién, pero hay uno gastalón y uno codo. Los dos extremos están mal. Debes de ser generosos, pero también al mismo tiempo ahorrativos y administrados. No permitas que en tu hogar no se dé el diezmo, porque estás tapando la bendición de Dios. Dile a tu esposo, tú le estás robando a Dios. Yo conozco esposas que han dicho eso. ¿Sabes por qué no nos alcanza? Porque tú le estás robando a Dios. Opas. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga en tus finanzas? Si no le somos generosos con su obra. El que siembra generosamente, generosamente también segará, dice la palabra de Dios. Y Dios va a bendecir un hogar generoso, ¿ve usted? Ahora hay un último detallito que yo veo en esa historia. Dios nos da tiempo para arreglar nuestras finanzas y debemos esforzarnos en hacerlo. Ve capítulo 5, versículo 7, hay un último detalle, con esto vamos a cerrar. Y me llama mucho la atención. Dice que ya había muerto el esposo Ananías. Y el versículo 7 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Todavía tuvo la oportunidad de salvarse el pescuezo y de portarse como Eva y decir, yo ni sé, pastor. ¿A qué edad? Digo, estaría mintiendo, ¿eh? Pero todavía tuvo la oportunidad de salvarse el pescuezo. ¿Sí está conmigo? Y lo siguió hasta la muerte. Hasta en eso sí fue fiel a su esposo. Fue fiel a la mentira, ¿verdad? No, pues yo me voy a morir con mi esposo hasta la muerte con esta mentira. Sí, en tanto. Y pues ni modo, también murió por mentiroso. Pero lo interesante es que Dios dio tiempo a la mujer para recapacitar. Un espacio de casi 3 horas. Y eso me enseña, hermanos, que Dios sabe cómo están tus finanzas y quizás tus finanzas no sean hoy lo que deberían de ser. Pero Dios nos da tiempo. Dios te da tiempo para arreglar tus finanzas, ¿ves? Antes de que produzca problemas o que quiebre tu familia, aún puedes arreglar las cosas. Arregla tus deudas, arregla tu diezmo, arregla tu generosidad, arregla tu presupuesto, sé ahorrativo, sé generoso. Dios da tiempo antes que tu hogar se quiebre por falta de sabiduría y de buenas decisiones. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Qué bendición que Dios no nos corta el cuello de golpe, ¿no? Qué bendición que Dios le dio tiempo a Zafira. Y bueno, no tomó la oportunidad de ella. Yo te animo a que tú la tomes. Señor, quiero buenas finanzas en mi hogar. Quiero un hogar bíblico. Quiero un hogar generoso. Quiero un hogar bien administrado. Quiero un hogar que no derroche. Yo quiero un hogar que no desperdicie comida. Quiero un hogar que calcule bien. Quiero un hogar que ayude a los pobres. Quiero un hogar que dé a misiones. Quiero un hogar que enseñe a mis hijos a amar la obra de Dios y dar algo para la obra de Dios. Dios nos da tiempo. Mis hermanos, hoy aprendimos una lección. El hogar bíblico tiene un hogar generoso, un corazón generoso, como el de Bernabé, ¿verdad? Para la obra de Dios. Y también que hay que cuidar nuestras finanzas para no perecer como Ananías y Zafira. Decide tener un corazón generoso en tu hogar. Decide cuidar mucho tus finanzas. De por sí a veces son pocas, ¿verdad? A veces entra poco. ¿Cuánto más debemos ser sabios para administrar lo que Dios nos dio? Administra con sabiduría, no para enriquecerte, sino para tener un hogar bíblico con un corazón generoso. Hace unos años supe de un hijo de pastor. El pastor predicaba, es un pastor que tiene una iglesia grande, fructuosa, una mega iglesia. Una mega iglesia es más de 1,000 personas. Y el pastor enseñaba acerca de las finanzas.
Y a mí me llamó mucho la atención algo que él compartió. Él habló de su hijo. Su hijo no siguió los pasos de su papá en el pastorado, porque pues no es algo obligado, ¿verdad? No es algo de un llamado de servir a Dios. Y el hijo del pastor pues no sintió ese llamado y no se dedicó al pastorado como su papá. No es pecado, está bien. Pero este joven me impactó mucho, porque este joven empezó un negocio y Dios lo bendijo mucho. Y este joven daba una ofrenda muy generosa para misiones. Y Dios, de verdad, su negocio creció mucho y él es muy generoso con misiones. Todavía está vivo. De hecho, el pastor ha predicado aquí, pastor Daniel Kim, doctor Daniel Kim de Corea. Él es su hijo, es un hombre fiel. ¿Y sabe qué me hizo pensar esto? Que el pastor no educó a su hijo para ser a fuerza un pastor como él. Educó a su hijo y a su hogar a tener un corazón generoso y amar las cosas de Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo? Enseña a tus hijos a amar a Dios. No estoy diciendo que se van a dedicar al pastorado necesariamente. A lo mejor Dios los llama, a lo mejor no. Pero muéstrale a tus hijos, muéstrale a tu hogar. Practiquemos un corazón generoso dentro de nuestro hogar. Amén. Quizás hubiera alguien que no entiende por qué yo hablo de dar. Pero quiero decirle, si usted es nuevo, no quiero que usted dé nada. Quiero que usted comprenda que Cristo se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos con su salvación. Si tú no conoces a Cristo, no te pido que des una ofrenda. Te pido que recibas a Cristo, que recibas su regalo eterno de salvación. Los que somos cristianos, que hemos experimentado su salvación, sabemos qué significa agradecerle por su preciosa salvación, ¿no creen? Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por la oportunidad de predicar a mis hermanos tu palabra. Ahora te ruego que bendigas este tiempo de invitación, porque quiero desafiar a tu iglesia, a tus familias, a tener un corazón generoso, tener finanzas sanas en su hogar para ser un hogar bíblico. Y que algo que se haya dicho en esta noche haya ayudado a cada hogar en esta noche, y aún los que están transmitiendo el servicio por las redes sociales. Bendice esta invitación, Señor. Con ojos cerrados, quiero preguntar si alguno de los que están aquí dicen: Pastor, Dios me habló a mi corazón y quiero esforzarme por trabajar en mis finanzas, quiero tener un corazón generoso, quiero aprender a tener finanzas sanas. Y hubo algo en este mensaje que tocó mi corazón, que me desafió, y voy a esforzarme en tener un hogar bíblico en las finanzas. Dios me habló a mi corazón, pastor, ore por mí, quiero tomar decisiones. ¿Puedo ver su mano un momentito? Pastor, Dios me habló a mi corazón. ¿Puedo ver su mano? Quiero orar por usted, si usted está tomando alguna decisión. ¿Puedo ver su mano? Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor, ore por mí. Quiero tomar decisiones basadas en la palabra de Dios para tener un hogar bíblico bendecido. ¿Alguien más? Veo tu mano, puedes bajarla. ¿Por qué no ora un momento? Si gusta pasar aquí al frente y orar un momento, un minuto, no nos vamos a tardar mucho. ¿Por qué no ora un minuto aquí al frente y le dice: Señor, yo quiero practicar lo que aprendí en esta noche. Ayúdame, enséñame cómo tener finanzas sanas, cómo tener un corazón generoso para tu obra. ¿Por qué no ora al Señor? Si quiere arrodillarse, si quiere orar, hable con Dios un minuto. Dígale: Señor, yo desde hoy tomo la decisión de presupuestar o de diezmar o de dar a la obra misionera, o de enseñarle a mis hijas, a mis hijos a ofrendar, de vivir con menos de lo que tenemos, de empezar a ahorrar, de ser una mujer de Dios bien administrada, no malgastar, no echar a la basura el dinero, no echar a la basura la comida, sino cuidar lo que Dios me dio. ¿Por qué no ora a Dios un momentito en su corazón? Déjeme hacer una segunda invitación. Habría alguien que dijera: Pastor, no estoy